Bienvenidos a este episodio explosivo. Jesús no es un cajero automático transformando tu relación con Dios. Hoy vamos a hablar de algo que necesita ser dicho, algo que puede incomodar, pero que transformará tu vida espiritual para siempre. Hoy te voy a hacer una pregunta que desafía. Te lanzo esta bomba. Si Dios dejara de responder tus oraciones, si los milagros se fumaran, si no respondieras tus oraciones que le has pedido como dinero, éxito, salud, ¿lo seguirías con la misma pasión? Ese es el sonido de una verdad incómoda. Muchos siguen las bendiciones y no a Jesús. El gran problema que tenemos hoy y que vamos a reventar ese paradigma: Jesús no es un cajero automático celestial y tampoco el genio de la lámpara para conceder todos tus deseos. Él quiere mucho más de ti. Te cuento una historia real. Conocí a un hombre que lo hacía todo bien en la iglesia. Diezmaba, servicio, oración. Pero cuando la vida lo golpeó, se desplomó, se derrumbó. Dejó de creer en él. Y me pregunto, ¿cómo sentiría la frustración este hombre? Porque Dios no lo recompensaba, se hacía todo bien. Esa pregunta revela cómo muchos vemos a Dios, como un sistema de puntos o una transacción. Pero Jesús lo dejó clarísimo en Juan 6:26. Le dijo a la multitud: me buscan porque comieron pan y se saciaron. O sea, comida rápida, comida gratis. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Dios, dame dinero, necesito un milagro, hazme famoso. Y cuando lo obtenemos, nos olvidamos de Él por completamente. Jesús quiere hijo, no cliente. Te pongo este ejemplo. Cada vez que un hijo espera a su padre, es como si llegara a casa y me das un regalo. Entendí que eso era lo que conectaba a este padre con un niño, lo que le daba. Entonces, Jesús quiere que sea su hijo, no un cliente como el de un banco. ¿Cuántas veces tratamos a Dios así? Dios quiere una relación, no una transacción. Mateo 6:33 lo resume: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero Dios. Dios, ¿quieres más de Dios? Dios sí bendice y responde las oraciones y hace milagros, pero no lo es lo principal en esta ecuación. Lo más importante es conocerlo y tener comunión con Él. Muchos dicen: no siento a Dios, no escucho a Dios, no escucho su voz. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Él sin pedirle nada? En Jeremías 29:13 lo dice claro: me buscará y me encontrará, porque me buscarán de todo corazón. Dios no se esconde, se revela a quienes lo buscan de verdad. Jesús es suficiente. Te voy a contar esta historia inspiradora. Conocí a una mujer que lo perdió todo: esposo, negocio, salud, pero tenía una paz increíble. Y le pregunté: ¿cómo lo haces? ¡Wow! Y ella me respondió: porque Jesús sigue acá y Él es suficiente. Esa respuesta me cambió la vida por completo. En conclusión, Jesús no es un cajero automático, es el mayor tesoro que puedes encontrar en la vida. Si te impactó este mensaje, compártelo y nos vemos en el próximo episodio.